SER Podcast. Mañana, hora 25, se emite desde Zaragoza en la apertura de la campaña electoral de Aragón. Vamos a estar haciendo este programa en el espacio Ibercaja Explora con todos los oyentes de Radio Zaragoza que se quieren acercar a compartir con nosotros esta noche intensa de radio y de política. Mañana, hora 25 desde Zaragoza, todos invitados. Los que prácticamente seguro no van a escuchar mañana hora 25 son los 16.000 estudiantes de medicina o graduados ya de medicina que el sábado se presentan al MIR, un examen que les va a cambiar la vida, un examen que les va a determinar si tienen acceso a una formación durante 4 o 5 años en la sanidad pública, una especialización, la que ellos elijan, depende de cómo queden en ese examen del MIR. 16.000 personas se presentan para 9.000 plazas. Si no tienen un futuro médico en casa, puede que no sepan cómo funciona toda esta preparación. Hay 3 nombres que cualquier estudiante de medicina conoce prácticamente nada más pisar la facultad, que son AMIR, CTO y MIR Asturias. Son las 3 academias privadas que monopolizan la preparación de los futuros médicos para el examen MIR, que es un hito, obviamente, en su carrera, es el que les da acceso a esa formación especializada, y es también un negocio millonario que paradójicamente provoca que quienes quieren trabajar en la sanidad pública tengan que prepararse en esas academias privadas. Adela Molina, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a intentar explicarlo. Para preparar el MIR, ¿hay que pasar obligatoriamente por una de esas academias? Bueno, obligatoriamente no, pero si quieres afrontar el examen con garantías, los estudiantes explican que es prácticamente imprescindible. Mario Fuentes está en sexto de medicina en la Universidad de Extremadura. Ya que el MIR es un examen muy específico, con una forma muy concreta de preguntar, y las academias pues ayudan mucho a entender esa lógica y organizarte el estudio. Entonces, para la mayoría nos resulta imprescindible. Mario nos ha dicho que en su curso son 120 alumnos y que todos están matriculados en alguna de las 3 academias. Otra alumna, Teresa Serrano, que cursa quinto en la Autónoma de Madrid y que además es la presidenta del Consejo de Estudiantes de Medicina de España, asegura que no conoce a ningún aspirante al MIR o que haya hecho ya el examen que no haya pasado por alguna. No conozco a nadie, ni que esté ahora mismo preparándolo, ni que haya hecho el MIR, que no haya estado matriculado en alguna de las academias. Los estudiantes pueden prepararse el examen por su cuenta, claro, pero lo que nos cuenta Neymar es que todo el que puede se apunta a una de estas academias. ¿Y por qué esta dependencia de la formación que ofrecen esas academias? Pues porque son las únicas que la ofrecen en un momento en el que se juegan muchísimo. Una diferencia pequeña en el examen puede cambiar mucho el número de orden y, por tanto, la especialidad o el hospital que tú quieras. Y esto hace que la gente quiera ir lo más preparada posible. Con toda esta presión ocurre además que en el caso del MIR ni siquiera hay un temario que puedan seguir los aspirantes como ocurre en otras oposiciones. Así que la única opción al final es apuntarse a la academia privada que han venido a cubrir esa demanda y al menos les da sus propios materiales. Te dan un plan de estudio muy claro, unos materiales pues actualizados, unos simulacros que son muy parecidos al examen real y esas correcciones. Además, yo creo que el apoyo psicológico y el seguimiento que dan pues son clave, porque es un proceso pues muy largo y bastante duro a nivel emocional. Vamos, como cualquier oposición. Las academias cobran a los estudiantes alrededor de 4.000 euros por estos cursos, que hay que decir que ellos valoran como muy buenos, y que además el temario o los simulacros les ofrecen clases presenciales o a distancia en los meses previos al examen. Pues al final hay un nicho de negocio ahí que las academias han sabido explotar, no solo porque el examen es a 6 meses de terminar la carrera, que es ahí donde diseñan todo el intensivo, sino pues también por eso, al no tener un temario, hace muy atractivo que una academia te diga: no, es que nosotros te damos el temario, nosotros te damos los manuales, nosotros te hacemos exámenes con este temario. Es mucho más fácil para un aspirante, por muy caro que sea, al final acabar cayendo en pagar una academia que verte tú solo, sin un temario cerrado oficial por parte del ministerio, a preparar el examen cuando todos tus compañeros lo tienen mucho más sencillo con su academia. Si hacemos cuentas, si cada estudiante paga unos 4.000 euros por la formación y solo al MIR se presentan este año más de 16.000 aspirantes, podemos decir que el examen mueve un negocio que supera los 50 millones de euros. ¿Hay algún tipo de becas o de ayudas para esto? Pues solo para los mejores expedientes, que es algo que también interesa a las academias. Porque luego también hacen mucha publicidad de, pues hemos tenido no sé cuántos en el no sé cuántos en el top 10, claro, no sé cuántos en el top 100. Y sí que creo que si tienes más de un 8,5
es como que te lo descuentan a la mitad y si tienes más de un 9 te financian entera la preparación o algo así. Para el resto hay facilidades de pago, se puede hacer a plazos o hay descuentos para quienes se matriculan pronto. Lo que no hay son ayudas para facilitar el acceso a estos cursos a estudiantes con menos nivel de renta, que acaban siendo los más perjudicados. No todas las personas se pueden pagar 4.000 euros a lo mejor así de golpe. No se tiene en cuenta a lo mejor la situación socioeconómica que tiene la persona. Los alumnos cuentan además que la propia competencia entre las tres academias hace que cada vez sean más agresivas a la hora de captar a los estudiantes. Desde tercero, que aún quedan 3 años para terminar la carrera, ya se empiezan a dar descuentos para matricularse, se empiezan a dar manuales. Afecta también bastante puede llegar a afectar a la formación incluso que se recibe en las universidades, que ya se mirifique todo tanto, entre comillas, desde los primeros cursos de la carrera. Es decir, en tercero, en algunas facultades ni siquiera han empezado prácticas en el hospital y han empezado con clínica y ya están las academias del MIR como insistiendo, haciendo charlas, dando manuales, o sea que sí que cada vez es antes. La promoción además les llega por tierra, mar y aire, redes sociales, congresos y por supuesto, lo decía Teresa, las facultades. Y ese negocio de las academias para formarse para el MIR está alimentando otros negocios. Sí, hay ya empresas especializadas, por ejemplo, en buscar piso a los aspirantes que se desplazan a Oviedo, que es donde está la sede principal de una de las academias, MIR Asturias. Sí que conozco, yo ya estoy en quinto, y amigos míos que van a estudiar el MIR están ya mirando pisos en Oviedo, porque la gente los reserva con 1 año o 2 años de antelación, o sea, es una locura el tema del MIR en Oviedo. Los estudiantes se quejan de todo este ecosistema de negocio y de un sistema absolutamente privatizado. Como solución plantean precisamente una academia pública que facilite la preparación a todos, especialmente a quienes no pueden acceder a las academias por su nivel de renta. Este tipo de formación que al fin y al cabo te obliga para trabajar en la sanidad pública, tienes que hacer sí o sí el MIR, no tienes otra opción. Entonces, obviamente, creemos que, vale, estas academias existen, pero debe crearse una academia pública para esas personas que no pueden acceder. Es necesario crear una academia pública, es verdad que es muy difícil de crear y de gestionar ese tipo de cosas, pero bueno, las cosas difíciles no significa que no se puedan conseguir. Más sencillo, y es otra de sus peticiones, es que haya un temario público, un material que permita preparar el examen con más garantías sin tener que recurrir a estas academias privadas. ¿Y qué dicen de todo esto el Ministerio de Sanidad y las propias academias privadas? Bueno, Sanidad nos ha dicho que ve viable lo del temario y nos recuerdan estas declaraciones de la ministra Mónica García en diciembre, hace poco más de un mes. Que sea el Ministerio de Sanidad junto con las comunidades autónomas y junto con las sociedades científicas los que marquemos un temario, ¿no? Porque esa falta de temario es la que está haciendo que haya esas inequidades entre los que, por ejemplo, se pueden pagar o los que no se pueden pagar una academia, ¿no? De momento, eso sí, no han empezado a trabajar en el temario. O sea, lo han anunciado, pero no han empezado a trabajar en ello. No, aún no. Vale. La academia pública, además, no parece una opción a corto plazo. Desde el Ministerio, por ejemplo, señalan que no existe nada parecido para otras oposiciones. Y también, como decías, hemos contactado con las empresas por si querían pronunciarse. MIR Asturias no ha querido participar. AMIR y CTO, que son las otras dos, no han contestado. Adela, gracias. A vosotros. Hay otra realidad muy interesante detrás de este examen, el MIR, que es el sábado, como decimos. Si miramos los datos del año pasado, el 40% de los que se presentaron al MIR, el 40% venían de universidades extranjeras. Mariela Lourido, buenas noches. Buenas noches, Aymar. ¿Y cuántos consiguieron plaza? Bueno, la lograron muchos menos, el 25%. Pero bueno, son datos que muestran que nuestros médicos y nuestras médicas son cada vez más internacionales y lo vemos con mayor frecuencia cuando vas al centro de salud, a la consulta o en los hospitales. Unos 2.300 de los MIR que salieron el año pasado estudiaron fuera de España. Se presentaron más de 5.000 jóvenes procedentes de universidades extranjeras. De las españolas, unos 8.000 para esas 9.000 plazas. Y la pregunta que nos hacemos, sí. ¿Por qué vienen aquí a hacer la especialización? ¿Y por qué? Por excelencia. Mira, lo dice... Lo has dicho además con la boca. Exacto. Orgullo de país. Lo dice Vicente Matas, que ha estudiado este fenómeno. Sin duda es la buena formación que se obtiene en España a la hora de formar a médicos especialistas, que se forman uno de los mejores médicos especialistas a nivel mundial. Y esto sin duda les abre las puertas para poder ejercer con mucha garantía en sus países de origen, que muchos vuelven a ellos, o en otros países donde los sueldos puedan ser más atractivos que en España.
el prestigio del MIR, bueno, marca España, ¿no? Bueno, está siendo muy importante el aumento de los últimos años y es posible que esta tendencia, ese 40% vaya más. Y hay otro dato del año pasado, es muy interesante. De los 10 primeros con mejor nota, 4 eran jóvenes extranjeros. El número 1, un médico ruso. La número 4, otra médica rusa. Eran pareja, por cierto. Intentamos hablar con ellos, pero no fue posible. Imagínate cómo tenía que haber sido ese año en su casa. Mira. O sea, estudiando ahí, ¿no? Vete tú al salón y yo a la cocina. Dios mío. Él escogió cirugía ¿Sí? y ella creo que dermatología, que son de las más demandadas. Sí. Mira, y estudiaron en la Universidad Estatal mucho, Pavlov de y sobre todo en Rusia, en la Universidad Estatal Pavlov de San Petersburgo. Ajá. Y un dato curioso, una universidad creada en 1897 como primer instituto de medicina de toda Europa para mujeres. Más datos que me quieras traer. Bueno, Aimar, a ver, MIR significa médico interno residente y es la parte de la especialización, de la larga carrera que tienen los sanitarios, los médicos, entre 10 y 11 años. Primero, 6 años estudiando la carrera, el grado. Después, presentarte al examen, ese conseguir año intermedio plaza. En la academia de la que nos ha hablado Adela, presentarte al examen, conseguir plaza. Bueno, hay gente que la saca así, por libre, ¿eh? Y luego el MIR, que dura 4 o 5 años, según la especialidad, y pueden elegir entre unas 50. Ya te digo, dermatología, cirugía plástica, oftalmología, son las más demandadas, y a la cola las que son de difícil cobertura, y hemos visto que en los últimos años pues quedaban muchas vacantes, atención primaria, medicina de familia. Mariola, mil gracias. A ti. Una de las médicos extranjeras que consiguió plaza es María Princesa Ramos. Buenas noches. Hola, buenas noches, mucho gusto. El gusto es nuestro. Usted es médico de atención primaria en Cáceres. ¿Cómo dice, médico o médica? Como quieras. Creo que las dos están bien, sí. ¿Cómo ha sido este primer año en Cáceres? Pues un poco duro. El primer año es un año de adaptación. Siento que es, como le he dicho a vuestros compañeros, una montaña rusa de emociones, pero la verdad que excelente la experiencia, pues muchas cosas de verdad que merecen la pena y sobre todo la formación excelente. Usted viene de Venezuela, trabajó allí como médico. ¿Hasta qué punto se ha tenido aquí en España en cuenta su experiencia profesional allí en Venezuela? Pues sí, he trabajado en Venezuela y la experiencia pues ha servido acá también para poder ejercer. Y en un principio veo que sí es verdad que la medicina es global, pero aquí en España hay protocolos que debemos cumplir en diferencia a otros países en los cuales he trabajado y se adecua mucho también a la genética de cada persona y entonces por eso obviamente he escogido hacer el posgrado o la especialización, porque la verdad que sí es verdad que tenemos una buena base en nuestras universidades, pero debemos adecuarnos a cómo se trata la medicina aquí en España. ¿Cuánto tiempo tardaron en homologarle a usted su título de medicina que traía desde Venezuela? 1 año y 3 meses. Eso no es mucho, ¿no? En comparación con... Pues en comparación con otros compañeros, pues no ha sido mucho. He corrido con muy buena suerte. ¿Y de qué depende? ¿De que algunos les tarden más? No lo sé. Eso sí, no te lo sabría responder. Sí hay unas universidades que se tardan un poco menos y hay otras universidades que más, pero el protocolo que tienen para resolverlo no lo sé. Doctora María Princesa Ramos, muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.